Me presento, soy Javier Noya, investigador principal del Real Instituto Elcano para el área de imagen exterior y opinión pública y desde hace poquito también director del Observatorio de la Marca España. Vamos a presentar la 32ª oleada del barómetro del Real Instituto Elcano, que no es el barómetro de la Marca España. Desde hace unos meses existe esa otra encuesta que se realiza fuera de España, en el exterior. Esta es la encuesta tradicional del Instituto que se realiza a la opinión pública española, ¿no? Se presenta un día después de que concluya el debate sobre el Estado de la Nación, que como siempre ha sido decepcionante para quienes nos dedicamos a la política exterior, porque apenas se le ha dedicado prácticamente nada, ¿no? En un país que pretende ser una potencia y tan internacionalizado, pues es penoso que no se hable más de política exterior en el debate del Estado de la Nación, como sucede en otros países. Pero bueno, vamos a ir a ver que en el barómetro del Real Instituto Elcano si se preguntan por estas cuestiones y de paso también van a salir algunos de los temas sobre los que se debatió estos días en el Parlamento, y vamos a conocer, por lo tanto, la opinión pública española al respecto y no los discursos de los líderes políticos. La metodología del barómetro es la de siempre. Se trata de una encuesta a una muestra representativa de la población española, una muestra de 1000 sujetos, y una entrevista realizada telefónicamente. Vamos a destacar una serie de cuestiones, aunque como veis por el anexo de tablas, pues se tocan muchas más. Nosotros creemos que estas son las más interesantes. En primer lugar, hay que resaltar la buena valoración que hacen los españoles de los resultados de la cumbre de presupuestos de la Unión Europea que tuvo lugar hace unos días. El 34% de los españoles cree que fue bien para los intereses de España, frente a un 24% que piensa que salió mal. Los porcentajes no son muy altos, el aprobado es mayor que el suspenso, pero hay también muchísimo desconocimiento o no respuesta al respecto, ¿no? Hay una clara división también de la opinión pública sobre esta cuestión debido a la ideología política. Las personas de derecha valoran mucho mejor los resultados de la cumbre, por lo tanto dan un apoyo a la gestión del gobierno en esa cumbre, mientras que las personas de izquierda son más críticas con los resultados de esa cumbre, quizás no tanto pensando en los resultados para España como en el recorte global que ha supuesto esa cumbre de los presupuestos comunitarios, que fue el argumento que también ha esgrimido aquí en España el PSOE e Izquierda Unida. Por lo tanto, los votantes están reflejando claramente el discurso de sus líderes al respecto de la cumbre. En cualquier caso, hay que subrayar, quizás como consecuencia de esta buena valoración de la cumbre, quizás por el apoyo que nos ha prestado en los últimos meses la Unión Europea, la caída de valoración de la Unión Europea parece que se frena. Llevábamos, desde que empezó la crisis, viendo cómo poco a poco la legitimación de la Unión Europea, que siempre había sido muy alta en España, iba cayendo mes tras mes. No era solo nuestra encuesta la que lo decía, eran todas, incluido el Eurobarómetro de la propia Comisión Europea, y parece que se frena la caída y que incluso empieza a mejorar algo la imagen de la Unión Europea. Puede deberse a medidas de la Unión Europea o puede deberse también a que el clima general pues esté ahora menos deteriorado que hace unos meses. Como resulta que persiste la caída de imagen de los organismos económicos internacionales, nos inclinamos a pensar que más bien se debe a la actitud de la Unión Europea hacia España, la Unión Europea y los líderes europeos. Así las cosas, desde luego persiste el europeísmo de los españoles. 2 de cada 3 defienden la permanencia
de España en la UE y piensan que no tiene sentido que en España se plantee un referéndum como el que ha previsto Cameron para el Reino Unido sobre la permanencia o no de su país en el seno de las instituciones europeas. El 62% de los españoles dice que no tendría sentido plantear una consulta así en España. Y también hay una defensa del euro, aunque los españoles son críticos en muchos aspectos con la moneda única, entienden que no hay un escenario en el que España, no cabe un escenario de España fuera de la zona euro. El euro es necesario, aunque concretamente planteábamos la pregunta de si qué le parecería que España saliese del euro para recuperar soberanía en las decisiones económicas. Es decir, un enunciado bastante fuerte y una pregunta en la que se ponían todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Bueno, pues a riesgo de perder soberanía, ¿no?, en las decisiones económicas, los españoles prefieren seguir en la zona euro y consideran que es bueno, por lo tanto, el euro para España, aunque pierdan soberanía sobre parte de sus decisiones económicas. También hemos preguntado por la responsabilidad de una serie de medidas económicas que se han tomado en el último año en España para ver exactamente a quién imputaban los españoles la responsabilidad de esas medidas. Nos parecía interesante para deslindar, porque bueno, pues, sabemos todos, ¿no?, que en los últimos meses hay quienes atribuyen las causas de todos los males a la Unión Europea y otros que dicen que son responsabilidad del gobierno. Bueno, para los españoles está claro que la reestructuración del sistema financiero, la reforma laboral, entre otras, son imposiciones de la Unión Europea y de Alemania, ¿no? Hemos ofrecido las dos posibilidades, mientras en cambio la amnistía fiscal, la subida de tarifas de transporte o despido de empleados públicos se atribuyen más al gobierno español. Serían responsabilidades asumidas soberanamente por el gobierno, digamos, sin la presión de la Unión Europea. Esto puede ser así o no en la realidad. Aquí lo que importa es lo que opinan los españoles al respecto, ¿no? En el caso del recorte de los servicios públicos o el aumento del IVA, la responsabilidad del gobierno español y de las instituciones europeas sería compartida, ¿no? No son capaces de decir si más uno o más otro. Y ya finalizando, en lo relativo con el tema europeo, también planteamos una pregunta, una disyuntiva bastante fuerte a los españoles, a los entrevistados, ¿no?, sobre cuál es ahora mismo el país con el que debería aliarse a España. Si fuésemos a jugar fuerte en la Unión Europea y a buscar alianzas para tomar la iniciativa o cualquier tipo de gestión, ¿con quién tendríamos que aliarnos? Bueno, pues parece que los españoles apuestan por el más fuerte, apuestan por Alemania. 1 de cada 2 dicen que el mejor aliado para España sería Alemania, 33% dicen que el mejor aliado sería Francia. Aquí de nuevo hay importantes diferencias en función de la ideología política del entrevistado. Evidentemente el hecho de que Hollande, un socialdemócrata, gobierne Francia influye en que la izquierda española se incline por Francia como aliado, mientras que la conservadora Merkel pues, es más atractiva para los conservadores, las personas de derecha en España, ¿no? Es un resultado esperable, pero bueno, está cuantificado, ¿no? Ya que estamos hablando de líderes, hay que subrayar que así como los españoles prefieren a Alemania como líder, probablemente porque son realistas y ven que es el país con más influencia, a la hora de valorar los líderes, a los españoles les gusta mucho más Hollande que Merkel, ¿no? La nota de François Hollande es de un 5,6, casi un bien, mientras que Angela Merkel es suspendida por la opinión pública española con 4,4. Este es el resultado de una evolución
en los últimos años de la imagen de Merkel, que de ser una de las líderes mejor valoradas, poco a poco ha ido viendo cómo se deterioraba su imagen en España hasta llegar a estos últimos suspensos que está recibiendo en los últimos meses, ¿no? Probablemente porque se percibe que ella es la responsable de muchas de estas medidas de recorte y ajuste, como hemos visto, ¿no?, que los españoles atribuyen a la Unión Europea y o a Alemania, ¿no? De esta manera también hay que decir que Merkel se sitúa a la par que Monti como líder valorado por los españoles, prácticamente tienen la misma nota. Y también hay que decir que, desde luego, si los españoles pudiesen votar en las elecciones italianas, jamás votarían a Monti, perdón, jamás votarían a Berlusconi, que es el líder peor valorado de toda la casi docena por la que preguntamos, ¿no? Berlusconi es el líder peor valorado por los españoles. Y el dato es todavía más llamativo porque la imagen de Berlusconi es peor incluso que la de Fidel Castro o la de Raúl Castro. Por lo tanto, los españoles, entre Monti y Berlusconi, claramente y con gran ventaja se quedan con Monti, ¿no? Cameron aprueba como 5,1, o sea que parece que el hecho este de que plantee el referéndum sobre la salida de la Unión Europea para su país pues no le pasa demasiada factura, siempre se ha movido en esos niveles, más o menos. Y también hay que decir que, bueno, para los españoles que el Reino Unido pudiese salir de la Unión Europea, para el ciudadano medio no sería una tragedia, porque la mayor parte de los españoles, casi el 60%, piensa que el Reino Unido nunca ha aportado demasiado a lo que es el funcionamiento o el proyecto de la Unión Europea, así que si se van, pues ellos se lo pierden. Eso parece ser lo que piensan los españoles, porque no ven que haya sido un país central, aunque estuviese desde los inicios. Bien, también queremos subrayar un dato que es muy importante y que da mucho que pensar, que es la buena valoración que recibe el envío de tropas españolas a Mali para combatir al yihadismo. Un 44% de los españoles valora positivamente el envío de este contingente, aunque hay también un 30% que tiene una valoración negativa. ¿Por qué es importante este resultado? Porque tradicionalmente los españoles se han opuesto a cualquier tipo de envío de tropas fuera, y máxime cuando entrañaban peligro. La misión de Mali, claramente los españoles la perciben como peligrosa. Pues uno de cada dos considera que entraña peligro, y además piensan que no está evolucionando bien la cosa, aunque las noticias que llegan no son tan malas, ¿no? Y sin embargo le prestan ese apoyo. Pensemos en la comparación con el caso de Afganistán, que también se planteó inicialmente como una lucha contra el terrorismo internacional, contra Al-Qaeda, ¿no?, es distinto de Irak. Y ahí la opinión pública española se manifestó en contra, aunque el objetivo era el mismo que el de Mali. ¿Qué sucede? Probablemente, bueno, pues que en el caso de Afganistán, quien lideraba esa guerra eran los Estados Unidos, y ahora no son los Estados Unidos, son Francia, ¿no? Y probablemente ese es lo que esté haciendo que, con el mismo objetivo, la misión se valore de forma distinta. Pues no es Estados Unidos, es un país europeo, y un país además que los españoles consideran aliado de España, ¿no?, al que hay que apoyar. También queremos hablar, no podía ser de otra manera, de la imagen de España en el exterior, cómo perciben los españoles que es su imagen fuera, y también cómo ven lo que se sabe hasta ahora del proyecto, la iniciativa del gobierno conocido como Marca España. Todos sabemos que los mercados, los medios internacionales, ¿no?, las agencias de rating nos dieron un suspiro a partir de Navidades por factores sobre los que
podemos especular, es un hecho objetivo que las noticias sobre España han sido mejores, o por lo menos no han sido tan malas, pero sin embargo los españoles siguen pensando que la imagen de España fuera es mala o muy mala, ¿no? Además, de forma contundente, casi el 90% de los españoles dicen, no, se nos ve muy mal fuera. ¿Por qué entonces esta imagen exterior, que parece que ha mejorado algo o no se ha deteriorado, no se está trasladando a la opinión pública española? ¿Por qué los españoles no perciben que hay una mejor imagen de España, o que por lo menos no está tan mala como antes? Claramente es por el problema de la corrupción política. Hemos preguntado por una serie de cuestiones y concretamente pedíamos a los entrevistados que comparasen cuál era el problema más grave para la imagen de España. Si la corrupción política, la crisis, los problemas del sistema financiero y las protestas, huelgas, como por ejemplo la de Iberia, ¿no? Los españoles, en su mayor parte, el 55%, bueno, perdón, el 52%, uno de cada dos dicen que la imagen de España en el exterior es mala por la corrupción, no por los otros factores, ¿no? En todo caso, el segundo factor que más incidiría en esa mala imagen sería el paro, la pobreza, es decir, todo lo que entraña a la crisis económica. Y dejan para el final, como cuestión que afecta a la imagen, el tema de las huelgas y protestas ciudadanas, ¿no? Hay otro dato revelador dentro del estudio, que no está contenido aquí en la presentación, pero sí lo tenéis en el informe. Hemos preguntado a los españoles cuál es el grado de corrupción de una serie de países, entre los que estaban, además de España, Italia, China, Marruecos, ¿no? Para tener una comparación. Resulta que los españoles se consideran a su país el más corrupto de todos los por los que hemos preguntado. Más corrupto que Italia, más corrupto incluso que países menos desarrollados, con una corrupción objetiva más alta, como Marruecos y China, ¿no? De hecho, cuando comparamos estos datos de opinión pública española con los datos objetivos de corrupción que da una consultora, bueno, una fundación que es Transparency International, llama la atención que los españoles puntúan de forma mucho más crítica a España de lo que lo hace esta fundación y estos informes internacionales de corrupción, ¿no? Para los españoles somos los primeros más corruptos, mientras que entre los países que comparamos, en el informe de Transparency International seríamos los terceros o los cuartos de estos países que hemos manejado, ¿no? O sea que hay un peso muy importante de este problema de la corrupción en la opinión pública española, que está haciendo que nuble la visión sobre otras cuestiones que perjudican quizás a la imagen de España, ¿no? Pues se ha instalado entonces la corrupción como uno de los problemas más graves para la opinión pública española, y además una de las cuestiones que según ellos deteriora más la imagen de España en el exterior. Ya pasando a la iniciativa Marca España, por lo tanto a las políticas de imagen del gobierno español, se valora positivamente la iniciativa Marca España, casi un 60% le da su apoyo, algo que no es extrañar, dado que, como hemos visto, casi todos los españoles piensan que tenemos una mala imagen fuera, entonces cualquier cosa que se haga por mejorar la imagen de nuestro país fuera, pues es valorada positivamente, ¿no? Tanto en la izquierda como en la derecha. También hay que decir que ha aumentado el conocimiento de la iniciativa de Marca España en los últimos meses. Desde el último barómetro se registra un aumento significativo de conocimiento de casi un 10%, ¿no? Poco a poco pues empieza a llegar a la opinión pública que el gobierno está poniendo en marcha este proyecto.
Y ya para concluir, queríamos hablar de otro de los problemas que quizás ayer en el debate de la Nación, sobre el estado de la Nación, no salió tanto como debiera, como no salió nada, y que es la sangría, ¿no? La emigración de los jóvenes españoles por causas laborales, porque no encuentran trabajo en España, al exterior, ¿no? Para ello hemos dirigido a los jóvenes, o no tan jóvenes, en cualquier caso menores de 45 años, una serie de preguntas para saber cuál es su percepción sobre esta posibilidad, si valora o no la posibilidad de emigrar y a dónde, ¿no? Y resulta que 1 de cada 2 españoles menores de 45 años, podríamos decir que incluso de los jóvenes es mayor, como veremos, los más jóvenes, de alguna manera, de una u otra forma, se han planteado la posibilidad de emigrar para buscar unas mejores condiciones de vida fuera de España. Como vemos, es un dato trágico, ¿no? Porque realmente que 1 de cada 2 jóvenes piense que no tiene futuro en España, lamentablemente da mucho que pensar, ¿no? El porcentaje de jóvenes, de más jóvenes, ¿no? Dispuestos a emigrar, llega a subir hasta casi el 70% entre los menores de 30 años. Los más jóvenes aún están más dispuestos a salir, probablemente pues porque tienen menos ataduras familiares y una serie de factores, ¿no? Y también hemos visto que, por desgracia, los más dispuestos a emigrar son también los más cualificados, los que tienen estudios superiores. Por lo tanto, el impacto para la economía española sería todavía mayor porque la mano de obra más cualificada, los trabajadores del conocimiento, como se suele llamar a veces, ¿no? Pues son los que también se plantean más seriamente emigrar para buscarse los garbanzos fuera de nuestro país, dado que aquí en España no ven futuro, ¿no? Y bueno, también por situación laboral y en consonancia con lo que hemos dicho, aunque son los más jóvenes y los más cualificados, vemos que son los estudiantes los que ahora están estudiando algún tipo de licenciatura, pero estamos hablando de mayores de 18 años y menores de 45, son los que también, hasta en un 80% de los casos, se plantea seriamente la posibilidad de salir fuera, ¿no? Mucho más incluso que los parados, que es un dato interesante, probablemente porque los parados tienen una edad media más alta en este estudio, ¿no? Bien, aparte de esa disposición general a emigrar, pensar o especular sobre la posibilidad de salir fuera de España, buscar trabajo, hicimos preguntas ya más concretas sobre si se han tomado una serie de acciones, ¿no?, al respecto, con el resultado de que un 70% ha llegado a informarse sobre algún país de destino al que poder emigrar, un 63% se ha puesto a estudiar algún idioma extranjero, también pensando en eso, e incluso casi 1 de cada 2, un 40%, pues ha llegado a acercarse a la embajada de algún país para informarse sobre los visados, o bueno, puede ser también sobre internet, pero quiero decir que se ha estado mirando ya concretamente qué acciones debe tomar para poder emigrar a algún país, ¿no? Y ya para concluir, los destinos preferidos para emigrar para estos jóvenes cualificados, en su mayor parte, hemos visto, son algún país europeo, Francia, Alemania, estamos viendo que son los países que están recibiendo más mano de obra calificada extranjera, y en segundo lugar los Estados Unidos. Ese sería el otro destino preferido sobre los españoles, preferido por los jóvenes españoles. Bien, estos son los resultados fundamentales que queríamos subrayar aquí. En el informe tenéis información sobre más cuestiones, por ejemplo la evolución de las revoluciones que tienen, o procesos de cambio que tienen
lugar en los países árabes, musulmanes, como queramos llamarlos. En general sigue persistiendo el pesimismo sobre el escenario final que puede salir de esos procesos de cambio. También hemos planteado una disyuntiva muy fuerte a los españoles, ¿no? Si tuviesen que elegir en esos países, ¿no?, sobre qué preferirían los españoles, ¿no?, si democracias, aunque fuesen inestables y pudiesen llegar partidos islamistas al poder, si pudiesen elegir entre eso, entre democracias con islamismo o regímenes autoritarios, la respuesta de los españoles, en su mayoría, es que mejor democracias, aunque sean inestables. 50% prefiere una democracia para los países árabes, frente a un 30%, mayoritariamente de derecha, que que antepone la seguridad de España, ¿no?, a los intereses de la población de esos países, y por lo tanto prefiero un régimen autoritario que me garantice cierta seguridad en casa, aunque las poblaciones tengan que sufrir regímenes autoritarios. Ese es otro resultado interesante del estudio. Hemos preguntado también sobre el horizonte de la crisis en España. ¿Para cuándo esperan los españoles que se produzca la recuperación y el crecimiento en España? Y bueno, los españoles en general lo fían bastante largo, ¿no? La mayor parte, cuando vemos la media del año, le preguntamos por año, ¿en qué año cree usted que España saldrá de la crisis, volverá a crecer? No se espera buenas noticias antes del 2015-2016, por término medio, ¿no? Es cierto que los entrevistados de derecha, siguiendo el discurso del gobierno, pues esperan que la recuperación se produzca antes, y los entrevistados de izquierda pues no lo ven tan claro, ¿no? Pero en cualquier caso la media anda 2015-2016 como momento en el que España se recuperará, y por lo tanto esto nos vuelve a hablar de algo que sale en todas las encuestas, que es el pesimismo de los españoles sobre la situación económica, ¿no? Bien, y eso sería lo que yo os quería contar hoy. Si tenéis alguna duda o pregunta sobre lo que he contado.